¿Estás harto de romper bolsillos de tus pantalones porque tu móvil de última generación es extraordinariamente grande? Pues quédate con nosotros porque tenemos un móvil potente y además así de compacto. Muy buenas a todos y bienvenidos a Gaming.es. Hoy empezamos a darle caña, que hace años que no los tocábamos, a la sección de telefonía móvil de Asus y comenzamos por el Zenfone 9, un móvil que se caracteriza por tener unos componentes de primerísima generación, es decir, de última generación, mejor dicho, de primer rendimiento, con un diseño compacto. Y es que ya con el Zenfone 8 Asus dio un giro en la tendencia global del mercado de teléfonos cada vez más grandes y pensó en aquellos usuarios como un servidor que no queremos llevar una tablet en el bolsillo. Tal fue el triunfo de ese Zenfone 8 que con el Zenfone 9 han continuado en esa línea y es un móvil que se puede utilizar perfectamente con una mano. De hecho, incluso el lector de huellas está en el lateral para favorecer eso, el usarlo con una mano. Un móvil ligero, compacto y con todo lo que necesitas para disfrutar al máximo de un móvil de gama súper alta. Comenzamos a ver todo lo que es capaz de ofrecernos un teléfono compacto y vamos a hacer mucho hincapié en lo de compacto porque obviamente por tamaño hay muchas cosas que se supone que no podría ofrecer, pero que en verdad sí que lo hace. Comenzamos por la batería, 4300 mAh, una batería brutal para un teléfono tan pequeñito que nos da 2 días de uso, con un uso bastante intensivo, si sois de los que y con un perfil de ahorro de batería normal, sin hacer ningún tipo de sacrificio. Y es algo que a mí personalmente me ha llamado mucho la atención porque normalmente siempre encontramos mayor durabilidad de batería con los equipos más grandes porque básicamente tienen más espacio para meter una batería más grande. Además, todo esto se consigue, como hemos dicho, con unas especificaciones de última generación, encontrando el último procesador Qualcomm Snapdragon 8 Plus generación 1, que es capaz de alcanzar los 3,2 GHz. Para minimizar posibles cuellos de botella también se equipa 16 GB de RAM LPDDR5 y almacenamiento UFS 3.1 para garantizar un rendimiento fluido para desempeñar cualquier tarea con máxima fluidez. También tiene Wi-Fi 6E, que como bien sabéis es la conectividad inalámbrica más puntera del momento para ofrecer el mejor rendimiento a la hora de navegar por internet, y la tecnología hiperfusión que le permite cambiar de forma automática entre esa red Wi-Fi y la conexión de telefonía normal dependiendo del estado de saturación o de la fluidez que ofrezca cada banda para que puedas tener siempre la mejor conectividad posible. Volviendo a la batería, como hemos dicho, en un espacio tan compacto se han medido 4300 mAh y cuenta con la tecnología Specific Tap Process que permite cargar la batería desde el centro hacia los extremos, haciendo que la batería se caliente menos y que por tanto pueda ampliarse la carga o el voltaje que se le mete a la batería durante la carga al reducir la impedancia y evitar esa sobrecarga, pudiendo usar gracias a esto en un adaptador HyperCharge de 30 vatios. Además, las funciones del cuidado de la batería de Asus hacen que tenga una mayor autonomía y una mayor longevidad, es decir, que no se deteriore tan rápidamente durante los años que estemos utilizando este Zenfone 9. Por ejemplo, podemos bajar el límite de carga para que se degrade menos, no cargándola siempre al 100%, optar por una carga constante para reducir la temperatura de la carga y que se degrade menos, o programar la carga para que no se termine de cargar al 100% hasta que sea la hora de levantarnos y que no esté siempre dando ese saltito del 99 al 100 durante toda la noche, lo cual, como bien sabéis, hace que la batería degenere bastante. Además, tenemos diferentes modos de rendimiento, un alto rendimiento que le da toda la potencia al hardware para ofrecer el mayor rendimiento, un movimiento de un modo dinámico que es el estándar de todos los móviles, y duradero y ultra duradero que gestionan más o menos restrictivamente el uso de 5G y la hibernación de las aplicaciones para exprimir al máximo la batería. Además, y como siempre, hacemos el test sintético de PCMark para que veáis las horas que nos da el teléfono
con ese té sintético, ya que sé que os he dicho que nos da 2 días, pero obviamente cuando se habla de horas de pantalla hechas y de días y del uso que se le da, siempre es una medida bastante subjetiva. Y creemos que PCMark, el test de batería de PCMark, es la forma más transparente de comparar las duraciones de batería entre unos terminales y otros. Pasamos a la pantalla. Tenemos 5,9 pulgadas de diagonal, con un panel Samsung AMOLED que garantiza una gran precisión de color, con un 112% del espectro de DCI-P3, 159 del sRGB y 107,6 del NTSC, y un ajuste de precisión del color con un delta inferior a 1 de media. Tenemos 800 nits de brillo, con un brillo máximo de 1100 nits, para que podamos disfrutar de la pantalla incluso en las peores condiciones de iluminación, o lo que es lo mismo, a pleno sol. En lo referente a la fluidez, tenemos una tasa de refresco que podemos ajustar hasta a 120 Hz, para que puedas disfrutar al máximo de la fluidez de tus juegos. ¿Y por qué digo juegos y no aplicaciones? Porque es básicamente donde más lo vamos a disfrutar, esa fluidez de esa tasa de refresco. Con una tasa de muestreo táctil de 240 Hz y un tiempo de respuesta de 1 milisegundo que redondea la experiencia de uso de un smartphone, haciendo que esté a la altura de un buque insignia sin importar la diagonal de la pantalla o el tamaño. En lo referente a resolución, que es un dato bastante importante que se nos había olvidado del panel, encontramos resolución Full HD Plus, o lo que es lo mismo 2400 x 1080 píxeles, lo que se traduce en una densidad de 445 píxeles por pulgada. También cuenta con el certificado SGSI Car Display del 6,5%, que básicamente nos certifica que tiene una emisión baja de luz azul para una mayor o cuidar mejor nuestra salud ocular. También tiene soporte para DC Dimming, la capacidad de Always in Place y la posibilidad de escoger entre los modos de frecuencia de refresco entre 120, 90, 60 y auto. Yo personalmente siempre recomiendo escoger auto, porque es absurdo estar viendo WhatsApp a 120 Hz. Y también es absurdo tener una pantalla de 120 Hz y estar jugando a 60. Con auto tenemos la mejor experiencia en cada momento y no drenamos la batería de forma tonta con aplicaciones que no aprovechan esta tasa de refresco. Como siempre decimos, en equipos portátiles de nada sirve un panel brutal si el audio es mediocre. Y aquí hay otra cosita que nos ha llamado la atención, y es que en un móvil tan compacto se implementa un conector jack de 3,5 para que puedas utilizar de esos auriculares que tanto te gustan y que también suenan, con un conector de jack 3,5. Además de esto, cuenta con 2 grandes altavoces con un ajuste de sonido avanzado hecho por Dirac HD Sound, con 10 x 12 milímetros el superior y 12 x 16 el inferior, dotado de una gran caja acústica de 1 centímetro cúbico relleno de bolas de espuma D-Bass para ofrecer una mayor profundidad, y alimentado todo por un amplificador Qualcomm Acoustic WSA 8835 para conseguir el mejor audio. En lo referente al jack, se utiliza el último DAC Qualcomm Acoustic VCD 9385 para alimentar ese auricular, como hemos dicho, que cuenta con un gran rango dinámico y con un sonido de alta resolución que tanto te encanta, para obtener una experiencia de sonido a la altura de del panel de un buque insignia, y obviamente ofrecer una experiencia de uso de buque insignia tanto en el apartado de pantalla como en el de audio. Y si optamos por Bluetooth, también encontramos compatibilidad con los principales estándares de transmisión de Bluetooth de alta calidad, como aptX HD, aptX Adaptive o LDAC y AAC. Para complementar esto, encontramos una aplicación creada por Asus, Asus Audio Wizard, que se encuentra en el menú de ajustes rápidos y que nos permite gestionar este sonido de la mejor manera, utilizando un ecualizador de hasta 10 bandas y varios ajustes predeterminados, ya preecualizados por Dirac, con modo dinámico, música, cine y juego. Por último, pasamos a las cámaras. Es cierto que en esta ocasión no tenemos ni 3 ni 4 cámaras, tenemos solo 2 a la frontal, pero también es cierto que en la gran mayoría de usuarios pues no utilizamos un tele que sea por 16 para hacer fotos a 500 metros, ni un macro especialmente dedicado, en este caso
el gran angular o ultra gran angular nos permite hacer fotos macro sin ningún tipo de problema, y nos podemos apañar, entre comillas, con dos sensores principales si son buenos. En este caso encontramos en el sensor de la cámara principal un Sony, que es el más alto de gama, el Sony Insignia, el IMX766 de 1/1.56 pulgadas, con una apertura f1.9, con un campo de apertura de 84,6 grados y hasta 50 megapíxeles, con un estabilizador Cardan de 6 ejes que estabiliza, que da miedo. Este estabilizador no se puede utilizar en todas las resoluciones, se puede utilizar hasta en 1080. También tiene un estabilizador normal, que sí que podremos utilizar en 4K y 8K, pero esto lo vamos a ver un poquito más adelante con las pruebas de grabación andando que he hecho por la calle con el bicho. También encontramos este estabilizador Cardan de híbrido de 6 ejes con capacidad de captura de vídeo de hasta 8K 24 FPS, y en el modo normal de foto podemos capturar imágenes de 16 megapíxeles haciendo una ampliación de 2x sin pérdida, aprovechando que el sensor tiene 50 megapíxeles, pues es como sobreescalar para que no se pierda resolución y poder hacer un zoom de 2x y que parezca que es óptico, o hacer fotos de 50 megapíxeles con total resolución, siempre y cuando las condiciones lumínicas sean buenas. Para la cámara secundaria encontramos un Sony IMX363 de 1,5 con 55 pulgadas, con apertura 2.2 y con un campo de visión de 113, PDAF dual, 12 megapíxeles y que puede grabar hasta 4K 60 frames por segundo con corrección de la distorsión en tiempo real. Es una cámara de ultra gran angular, pero que nos permite enfocar a tan solo 4 centímetros de distancia, por lo que bien se puede utilizar como una lente macro. En el frontal encontramos un Sony IMX663 de 1/2.93 pulgadas con una apertura de f2.45 y 76,5 grados de campo de visión, utilizando el autoenfoque PDAF dual, que es el más rápido que hay en el momento en el mercado para cámaras front. También podremos capturar vídeo a 40K 30 frames por segundo o Full HD 60 frames por segundo. Y como mientras hemos ido viendo todo esto, habéis visto ya ejemplos de la estabilización y las fotografías que podemos hacer, eso sí, a plena luz del día, quitando una que he hecho en el interior de casa, en una zona poco iluminada, para que veáis un poco el modo noche, ya que soy un animal diurno, creo que poco o nada hay que matizar del apartado de cámara de este teléfono. Me parece que hace unas fotografías brutales, con limitaciones en lo referente al tele, es decir, a hacer zoom, pero la verdad es que se comporta muy bien tanto en vídeo como en fotografía, y el modo retrato me parece más que acertado, aunque en el pelo no acierta quizás todo lo que debería, pero sí que es verdad que hace unas fotos. El modo retrato, de decir que es siempre con la frontal, porque no tengo un sujeto de pruebas para hacer fotos que quiera que salga en YouTube, ni muchísimo menos en la web, pero la verdad es que se comporta bastante bien. Con los sensores principales se comporta mejor que con el de la cámara frontal, como es obvio. Y dicho todo esto, pasamos a la experiencia de uso y conclusiones, donde voy a hablar también un poquito de los materiales y de la estética. Y es que a mí personalmente lo único que no me ha gustado del terminal es la trasera. Es verdad que es muy bonita, tiene un tacto precioso, pero estos bordes con este material como aterciopelado se desgasta con el uso y tiene acaba presentando un tono algo desgastado. Da incluso la impresión de sucio, y es algo que no me ha gustado. El teléfono, obviamente por los módulos de la cámara, que son bastante abultados, cojea un poquito. Lo demás, esto se soluciona con una funda, no tiene más historias, como al final acabamos llevando con todos nuestros terminales móviles, por lo que es algo que no lo voy a penalizar demasiado. Por lo demás, marcos en aluminio con un tacto precioso, la botonera plenamente accesible, toda en el lateral derecho, para que lo usemos con una sola mano, tanto los dos botones de volumen como el lector de huellas, que es también el botón del asistente de encendido y de apagado, y el conector jack en la zona inferior con el slot para la tarjeta SIM al lado. No tiene carga inalámbrica, es algo que también merece la pena reseñar, ya que muchos no sabemos vivir sin ella, pero quitando todo eso,
Lo demás es un terminal simplemente excepcional. Compacto, con una gran duración de batería, un panel brutal, un sistema de audio brutal. El software, la capa de sistema operativo de Asus, a mí personalmente me encanta. Vuelvo a decir, como he dicho siempre en Samsung, una vez te haces a una capa de personalización con tantas opciones de configuración, acabas dependiendo de ellas y no puedes vivir sin ellas, y es algo que a mí me pasa con Asus. Yo he tenido varios Zenfone y al final te haces tanto a él que no concibes Android sin la capa de personalización del fabricante. Apartado de cámaras, para mi gusto, cumple de sobremanera con lo que esperas de un gama alta, a excepción del foto. Si utilizas la cámara para cotillear, pues probablemente te haga falta un tercer módulo, y creo que no se puede esperar más de un teléfono tan compacto que no te va a abultar en el bolsillo, no te vas a tener problemas de llevarlo con los pantalones más ceñidos que utilices, ni en el bolso o riñonera, que sé que está muy de moda entre los jóvenes, y la verdad es que a mí simplemente me encanta. Y por todo esto le otorgamos los galardones de diseño, premium, recomendado y calidad-precio a este Asus Zenfone 9, y seguid, por favor, señores de Asus, haciendo teléfonos compactos porque algunos nos flipan. Muchas gracias por llegar hasta aquí.